Bienvenidas, bienvenidos a las enseñanzas de la Akasha. Hoy os voy a explicar brevemente el primer proceso que forma parte de los tres de una lectura de registros acásicos. De los tres procesos principales ya hicimos un resumen y hoy en este vídeo de didáctica acásica vamos a hablar un poquito más de la información, que es el primer proceso. La información que recibimos de nuestros registros acásicos atiende a una serie de preguntas. Las preguntas que hacemos a la Akasha son muy importantes para que la información pueda desenvolverse de una manera en la cual haya una apertura. ¿Sí? Entonces, aquí en mi mismo canal tenéis un vídeo sobre cómo es la mejor forma de preguntar a los registros acásicos. En función de cómo hagamos esto, vamos a obtener una información u otra. Por lo tanto, para resumir el tipo de preguntas que hacemos para obtener la información de la Akasha, os diré algo sencillo y rápido. Lo primero, las preguntas que hagamos tienen que ser preguntas abiertas, que empiecen por qué, para qué, por qué, de manera que no haya una contestación cerrada de un sí o de un no. Y luego vamos a evitar preguntas de adivinación, de pronóstico de futuro. ¿Por qué? Porque condiciona nuestro libre albedrío. Esto ya os lo expliqué, como he dicho en ese vídeo, sobre las preguntas. Pero es importante saber cómo vamos a preguntar para que la información acásica sea lo más clara posible, concisa y nos pueda también abrir a otras formas de ver la situación por la cual estamos preguntando. Entonces, es muy importante que te dediques un tiempo a cuáles son tus preguntas a la Akasha. Para esto, lo lógico es que también te ayude la persona que va a abrir tu Akasha. Entonces, en mi experiencia como canal de registros acásicos, hay dos formas de recibir la información acásica. Una, yo la denomino información tangible. ¿Qué significa? Pues que efectivamente a través de una persona, de un profesional que abre tus registros acásicos con tu nombre y tus dos apellidos, esa persona puede transmitirte esa información de tu Akasha de varias formas. De las formas sobre todo que tenemos los seres humanos de transmitir la información y la comunicación. Oralmente, por escrito o haciendo un dibujo, ¿de acuerdo? Para que de esa manera nosotros podamos después a posteriori poder escuchar de nuevo esa información por una grabación que hemos hecho o podamos volver a leer porque hay un escrito o podamos trabajar con una simbología que nos ha podido aportar nuestro Akasha o podemos visualizar o percibir la energía que tiene un dibujo canalizado con la apertura de nuestros registros acásicos. ¿Sí? Pero luego hay una información que yo denomino intangible y que se va a desplegar o que va a ir sucediendo si estás atenta, si estás atento, si eres una persona que está acostumbrada a meditar, si eres una persona que está acostumbrada a dedicarse un tiempo para sí misma, puedes ir recibiendo esa información que viene en forma de sueños, en forma de ideas recurrentes, en forma de sincronicidades, es decir, vas por la calle y de repente pues, hay un cartel que pone es mejor cambiar y de repente pasa una persona con un periódico y pone para poder conseguir tu hogar. Y entonces justo haces esa síntesis y te das cuenta de que es justo algo que está vinculado con una de tus preguntas de esa apertura de registros acásicos, ¿vale? O necesitabas tener una conversación con una persona que hacía mucho que no veías y de repente esa persona te llama a ti, ¿vale? Todo esto es información acásica y es de información acásica intangible que yo llamo, es decir, que no está en sí misma desplegada en el momento en el que el canal, el profesional, se coloca contigo y tú escuchas esa apertura, esa lectura de registros acásicos, sino que se da como después, ¿vale? Al cabo de los días.
En mi experiencia, esta información intangible que también podemos recibir mediante los sueños, si tú eres, por ejemplo, una persona creativa, puedes recibir esta información intangible, que no la vemos a priori, pues a través de pintar un cuadro, o dibujar, o hacer una escultura de barro, o poniéndote a bailar, o tocando un instrumento, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, a través del subconsciente obtenemos muchísima información de los registros acásicos. Consejo, después de una apertura de registros acásicos que te puedas hacer, ten a tu lado, cuando vayas a dormir, pues un cuaderno para anotar, aunque sea una palabra, un color, un dibujo, lo que sea. Tener en cuenta que la akasha, la apertura de los registros acásicos es tuya, es de tu éter, es tu vibración. Entonces, es el lenguaje que tú también escoges para transmitirte desde ese plano superior, desde esa conciencia que tú tienes superior, ese yo superior, que nuestra alma en su mayor versión sabe guiarte. Lo que pasa es que nos hemos desconectado desde que somos niños a interpretar esas señales de nuestra alma. El akasha y esta información que se despliega a posteriori de la lectura también te da pistas de por dónde puedes ir para abrirte a un proceso determinado donde no veías una solución, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo lo onírico es importante apuntarlo durante el akasha, ¿vale? ¿Qué más cosas? Cuando la información tangible, es decir, aquella que recibimos durante la lectura a través de la voz, del canal, a través de una escritura que nos ha hecho, a través de un dibujo, un símbolo, lo que sea, nos toca una fibra sensible, y esto es muy habitual. Por ejemplo, toca un aspecto, imaginaros, psicológico de nuestra infancia, de nuestra niñez. Se mueven muchas cosas. Cuando hay una lectura de registros acásicos que especialmente te impacta e incluso a veces dices, no quiero volver a escuchar esto, ahí tienes un tesoro. Y el tema es que os aviso que muchas veces no estamos preparados para abrir nuestro akasha, porque el akasha nos muestra la verdad tal cual es. Sí que es verdad que lo hacen a través de nuestros maestros, nuestros guías, nuestros seres queridos. Ya hablaré de esto en otro vídeo, de las entidades que están ahí al servicio de nuestra plenitud y bienestar. Pero a pesar de que este mensaje sea transmitido con mucho amor, muchas veces, obvio, duele. Entonces, la información acásica debes de tratar de recibirla con el corazón abierto. Es muy importante que durante la lectura y después de la lectura, si tienes la grabación de esa sesión, trates de abrir tu corazón, trates de estar con la gran mente que está en tu corazón y no con la mente pequeña de nuestros condicionamientos psicológicos. Esto es muy difícil, muy difícil. Y yo me he encontrado situaciones donde hay personas que después de una lectura han necesitado un acompañamiento porque se han dado cuenta de que la información era muy potente. Y esto está bien, no pasa nada. Lo que os quiero transmitir con esto es que la información que nos dan no va a ser nada que en tu interior y en tu conexión, en tu esencia superior, no sepas. Porque es tuyo. No es del canal que te lo está abriendo, ¿de acuerdo? Es algo que es tuyo. Entonces, cuando rechazas esa información que te han dado, no pasa nada. Es tu tiempo. Pero esa versión tuya, mucho mayor que tu historia, tu biografía psicoemocional, infantil y demás, ese ser que está interno y que te está sosteniendo en esta existencia, sí que ha comprendido la información. Lo que pasa es que está en un plano donde tú no accedes en esos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, para resumirte, una sesión de registros acásicos y su información es muy potente,
Pero además de este primer proceso, fijaros, un proceso que estamos resumiendo que es el proceso de la información acásica, es decir, el proceso de las respuestas a tus preguntas, que se subdivide en dos. Yo os lo explico desde mi experiencia de más ya de 12 años en apertura de registros acásicos. Viene no solo en lo que escuchamos o recibimos durante la sesión, sino que después nosotros debemos de acompañar ese akasha. No es algo que esté vinculado a que nos hayan adivinado algo o que hayamos tenido un contacto mediúmnico, es que va mucho más allá y nosotros somos responsables de la recepción de esa información, después irla desglosando poco a poco, cucharita a cucharita, ¿de acuerdo? Otra cosa importante con respecto a recibir la información de nuestro akasha es que normalmente a veces quedamos impactadas por lo que nos han transmitido y queremos a la persona al canal, ¿no? Que nos ha dado esa información, que nos explique después qué significaba esto o aquello. Mirar, yo siempre lo digo, los que somos canales no estamos ahí para hacer interpretaciones de lo que se ha dicho, porque estamos metiéndonos nosotras, como personitas que somos, en el proceso de una persona que recibe una información. La información es sagrada para ti, entonces, como canal no deberíamos inmiscuirnos dándole opinión a esa persona sobre lo que ha recibido, porque es la opinión del canal, es la opinión del profesional, pero el profesional es un ser humano como tú y como yo. Y entonces, si a mí me pides consejo a posteriori, oye Laura, mi akasha me ha dicho no sé qué cosa, pero no lo entiendo bien, ¿tú qué piensas que es esto? Y entonces yo, Laura, te digo, pues mira, esto significa ¿de dónde estás recibiendo esa información? ¿De la akasha o de mí? Entonces ya estamos desvirtuando la lectura, ¿entendéis? Es como si alguien te estuviera leyendo literal. A veces cuando nos leen no nos enteramos de nada, porque no estamos en sintonía en esos momentos, porque estamos en otras cosas, y esto ocurre mucho cuando abrimos acásicos. Entonces, date tu tiempo para ir asimilando eso que estás escuchando a posteriori o lo que os he dicho, el escrito, el dibujo, lo que os hayan comunicado, ¿no? No es aconsejable hacer interpretaciones por parte nuestra como canal a la persona. Además, también os digo que yo, por lo menos, no suelo recordar la lectura completa ni muchísimo menos. Esto ya estoy saliendo un poco de la didáctica de la enseñanza acásica, os estoy hablando de mi situación como canal. Pero aunque lo recordase, yo tengo que estar en una posición de absoluto respeto ante la información de la akasha de esa persona. ¿Sí? Entonces, esto también os lo explico porque a lo mejor os pueden decir, no, yo no te puedo hacer una interpretación. Y te crees que es que no te quiere ayudar ese profesional, ¿no? Los que nos dedicamos a la apertura de los registros acásicos. Y no, es todo lo contrario. Te está haciendo de verdad un favor. Porque además luego también existe el proceso, ya termino con esto, de indagación de la información acásica. Es decir, el akasha nos pone deberes. Y nos pone deberes no en plan... cuando os digo deberes, no es una cosa de pico pala, trabajo, tal. Algunas personas tienen más trabajo que otras, pero el akasha lo hace todo dulcecito, lo hace todo suavecito y sí, que te da una orientación y te da unas sugerencias. Entonces está en ti cogerte, remangarte y decir, voy con esta información a estudiar, a indagar, a ser explorador, exploradora. Y para eso tenemos libros, internet, un montón de cosas que pueden irnos tirando del hilo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para acabar? Que la información acásica está presente con nosotros con una sola lectura mucho tiempo y podemos darle
mucho jugo, mucho juego y podemos tener una riqueza impresionante con solo una lectura. Si luego nosotras nos comprometemos después de lo que ha sucedido en esa sesión. Y creerme que nos dan pautas para ello, nos dan consejos. Debéis de tener fe en la información del Akasha que habéis recibido, porque debéis de tener en cuenta que el Akasha se ha abierto con tu nombre y tus 2 apellidos. Es tuyo. ¿Qué mayor lujo que permitirte tener tiempos para analizar la información acásica, para analizar tu lectura, no solo con el cerebro, con lo mental y racional, sino con el sentir, para abrirte empiezas a indagar sobre un tema, llegas a otro, de repente te apuntas a un encuentro de no sé qué cosa que te han comentado los registros acásicos y de ahí conoces a una persona interesante, ¿entendéis? O sea que tu Akasha está contigo y con tu información recibida haciendo esa simbiosis, esa síntesis para que tú vayas abriéndote al siguiente proceso de la Akasha, que es la sanación acásica, que eso os hablo en otro vídeo. ¿De acuerdo? No es que un proceso vaya primero y otro después, van simultáneos, pero la apertura de tu corazón a la información que recibes de la Akasha hace que el proceso de sanación acásico, que es el siguiente, sea mucho más fluido y te acompañe en esa autoindagación. Así que aprovecha porque tu Akasha es una gran herramienta que te puede servir muchísimo para los tiempos que estamos viviendo actualmente, donde cada vez más nos estamos dando cuenta que somos mucho más que una mente, que un cuerpo físico, que estar constantemente en modo automático. Creo que no me dejo nada con respecto a la información acásica, espero que te haya ayudado y importante. No abrimos nuestros registros acásicos con otra tanda de preguntas hasta que pasan 21 días. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no solo este primer proceso que te estoy explicando de la información acásica se vaya asentando, sino que también los otros dos, la sanación acásica y la dispensa kármica, que hablaré de ellos, se puedan ir posando en todo lo que tú eres. Espero que te haya servido, te haya aclarado dudas, como diría yo, enseñanza acásica de lo que son los acásicos para que te acerques a ellos totalmente abierta y con ganas, sobre todo, de conocerte a ti. Un abrazo.